Muchísimas gracias, Rafael, por la invitación y de compartir pues, ideas y los planes y programas, ¿no?, y actuaciones que estamos haciendo en el Ministerio y que la Secretaría de Estado de Energía pues ha explicado muy bien. Tanto la actividad de la Secretaría de Estado como en concreto pues lo que estamos desarrollando, ¿no?, en la Subdirección General de Eficiencia Energética. Y en ese sentido, pues la Secretaría de Estado ha hecho un marco pues bastante amplio y bastante concreto a la vez, ¿no?, combinando un poco la foto general, pero también dando bastante detalle de pues, actuaciones, ejes transversales y también pues cuantías, ¿no?, cuantías e inversiones que se quieren impulsar con el plan de recuperación. En estos minutos que voy a intervenir, pues me gustaría hablar, ¿no?, de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y dentro de esta ley, que ya lo ha anunciado la Secretaría de Estado, pues centrarnos en los edificios, ¿no?, en el papel fundamental de los edificios, el edificio como vector clave en la transición energética y también en los planes de recuperación y dentro del edificio, pues bueno, explicar, ¿no?, pues toda esa iniciativa, ¿no?, para la rehabilitación energética de edificios y los instrumentos que tenemos, ¿no?, instrumentos regulatorios, técnicos y financieros. Empiezo haciendo pues un contexto, ¿no?, un contexto general, ¿no?, de lo que supone o dónde se enmarca la Ley de Cambio Climático, que es en el marco tanto de la Unión Europea como también de la normativa interna y de todos los planes que tenemos en la Administración, pues hay que contar, ¿no?, con el PNIEC, que ya se ha citado, pero también con la estrategia de renovación del parque edificado a largo plazo, es decir, con la ERESE y con diferentes estrategias, ¿no?, que son importantes y, bueno, hay que contar con ellas, ¿no?, así como la modificación de la normativa europea, ¿no?, sobre todo las directivas de eficiencia energética y de eficiencia en edificios. En este sentido, el The European Green Deal lo que nos marca son unos objetivos ambiciosos, ¿no?, que ya la Secretaría los ha apuntado y, bueno, me gustaría recordarlo, ¿no?, y poner el foco también en lo que supone la eficiencia energética, ¿no?, en movilizando tanto ese objetivo de reducción de emisiones, pero también una inversión económica y un cambio en la economía y en la industria. Los objetivos de la Ley de Cambio Climático básicamente es pues cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, ¿no? Lo recuerdo, que seguramente ya los conocéis, ¿no?, pero porque en su momento tuvieron mucha difusión, pero básicamente, bueno, pues es la limitación del aumento de la temperatura global, es decir, esa lucha contra el cambio climático, reducción de emisiones, compromiso de cada país, es decir, es un objetivo multilateral, internacional, ¿no?, transparencia en las actuaciones y en todas las herramientas y mecanismos que se llevan a cabo, ¿no? Mecanismos de mercado, como el precio del carbono, el sistema ETS, compromisos financieros también de ayudas, ¿no?, por distintos desequilibrios regionales y después tener en cuenta también los daños, ¿no?, el principio de quien contamina paga y el marco legal, ¿no? Bueno, aquí lo resumo de una manera un poco más gráfica y teniendo en cuenta, repasando un poco pues todo lo que supone, ¿no? En este sentido también la ley nos marca unos principios que van a impulsar o más bien van a inspirar todas las herramientas, mecanismos y desarrollos posteriores de la ley que la Secretaría de Estado los ha mencionado y los ha resumido antes, ¿no? Sin perjuicio que yo ahora en esta ponencia pues me voy a enfocar, por supuesto, al edificio, ¿no? Pero bueno, me gustaría centrarme, ¿no?, y llamar la atención, ¿no?, en ese desarrollo sostenible, pero también en la descarbonización de la economía española. Y cuando hablamos de la descarbonización, sin duda es un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad y un cambio también de los instrumentos tradicionales que tenemos en el sistema económico. El sistema económico, tanto en los diferentes sectores, y también hay que pensar en el sistema financiero. Y aquí es importante recordar el reglamento de taxonomía de la Unión Europea y así como el acto delegado de la Comisión Europea, donde
los criterios que nos marca van a ser importantes a futuro y yo animo a hacer una reflexión, a estudiarlos, también por anticiparnos, ¿no? Anticiparnos a las actuaciones que conllevarán en esas inversiones que la Comisión Europea califica como verdes, pero que sin duda tienen una inversión económica y una traducción económica importante. Por eso, en esa anticipación hay que dotarnos bueno, pues tanto del análisis como de las herramientas que sean necesarias, ¿no? En esos principios continúo con el principio de protección del medio ambiente, que bien sabéis, ¿no? Cohesión social y territorial, resiliencia, es decir, y más ahora con la pandemia que hemos atravesado y estamos atravesando, ¿no? Esa capacidad que tenemos, pues bueno, pues ante circunstancias difíciles, pues saber adaptarnos, ¿no? Y sin duda, pues la ley de cambio climático, junto con pues estos principios rectores, estos objetivos, ¿no? De descarbonización, de reducción de emisiones, de impulso, ¿no? de integración de renovables y eficiencia energética, pues son importantes, ¿no? Son importantes, así como la protección y promoción a la salud pública, accesibilidad y protección de colectivos vulnerables, ¿no? Que también lo ha citado la Secretaría de Estado, pensando y traduciéndolo, ¿no? También en pobreza energética y actuaciones de pobreza energética en los edificios, ¿no? Continuamos con la ley de cambio climático en sus objetivos, ¿no? Y objetivos ya más concretos. Ya nos vamos centrando en la reducción de emisiones, integración de renovables y eficiencia energética, ¿no? Pues aquí se da una serie de objetivos concretos, ¿no? Pues en esa penetración de fuentes de energía renovable, pues al menos un 42%, ¿no? Importante, ¿no? Y en la mejora de la eficiencia energética, disminuyendo el consumo de energía primaria, por lo menos en un 39,5%, que sin duda es un objetivo ambicioso, y de ahí que en este periodo del año 2021 a 2030, el papel de los edificios pues sea un papel o un rol clave, ¿no? Clave para mejorar esos criterios de eficiencia energética, ¿no? También se ha citado anteriormente el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, como una herramienta clave, ¿no? También para medir, para saber qué estamos haciendo. Primero, o sea, el PNIEC puede tener un rol importante ex ante y ex post, ¿no? Ex ante para saber a qué objetivos nos comprometemos y después para ir midiendo esos, ¿no? Pues ir midiendo ese avance, ¿no? que podemos conseguir. Y ya nos centramos concretamente, la ley en su artículo 8, pues establece los requisitos de eficiencia energética y se centra ya en la rehabilitación de edificios. Posteriormente entraré ya concretamente en esas herramientas y esos objetivos de rehabilitación energética e integral de edificio. No solamente es energética, es integral y es importante, ¿no? Pues tener en cuenta una serie de criterios. Aquí el artículo 8, ¿qué clave nos da? Pues ya lo ha citado la secretaria, el edificio como hub energético. Y bueno, no me quiero extender más en esta idea y de hecho, bueno, hay otra transparencia donde lo concreto más, pero sin duda tenerlo en cuenta, ¿no? Reducción de la huella de carbono, ¿no? Y teniendo en cuenta también la economía circular, es decir, todo el ciclo de vida, desde la fabricación de materiales a esa capacidad de reciclaje y después, por supuesto, el uso de energía durante la vida útil del edificio, ¿no? Rehabilitaciones integrales, ¿no? Servicios de área en mano, agente de rehabilitación integral, son conceptos que más adelante concretaré, ¿no? La ola de renovación de edificios impulsada por la Comisión Europea, que ya he citado, protección a vulnerables. Aquí adelanto pues dos ideas, bueno, una idea importante, ¿no? La rehabilitación express, ¿no? de edificios y un asesor de pobreza energética, ¿no? Así como el fomento del autoconsumo y la capacidad de digitalizar el edificio. La idea que ya hemos adelantado antes, ¿no? El edificio como hub energético, repasando, ¿no? Pues desde la cubierta hasta el punto de recarga en el aparcamiento, el edificio pues puede ser, insisto, un vector clave y nos puede ayudar mucho. Y no solamente pues hasta ahora se ha insistido mucho, ¿no? en la rehabilitación del envolvente, en las fachadas, pero yo aquí quiero poner el foco también en las instalaciones térmicas, ¿no? En calefacción, refrigeración, instalaciones térmicas que a veces pues su atomización pues puede pasar un poco más desapercibida, pero en esta transición energética y en los planes de recuperación pues van a jugar un rol importante, como ya ha adelantado la secretaria, ¿no? Después, digitalizar. La capacidad de digitalizar el edificio nos permitirá una gestión de la demanda pues realmente con un impacto clave y lo estamos viendo ya, ¿no? Bueno, pues, en los medios de comunicación pues ya se ha adelantado, ¿no? con las nuevas tarifas del precio de la electricidad, pero aquí poniendo el foco en el edificio y viendo el uso de electrodomésticos,
pues la capacidad de digitalizar nos puede dar unas herramientas que ayudarán mucho, ¿no? No solamente ahorrar en el ámbito económico, sino también a ahorrar en el ámbito energético, ¿no? Integración de fuentes renovables, almacenamiento, bueno, la infraestructura de recarga ya la he citado. Importante ahora respecto a los puntos de recarga en el edificio, especialmente en el ámbito terciario, se está reformando el Real Decreto por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación, y en este sentido, así como sus anejos, y en este sentido, bueno, ya conocéis la fase de audiencia pública, ¿no? que se ha propuesto objetivos ambiciosos para ese despliegue de puntos de recarga, ¿no? Y también, hablando del edificio como hub energético inteligente, no quiero olvidarme de las comunidades energéticas locales, ¿no? La vocación del edificio no es vivir aislado, entre comillas, no es una vocación de encerrarse en sí mismo, ¿no? El edificio se integra junto con otros edificios en los barrios, en las comunidades, ¿no? Y en esa comunidad la capacidad de hacer de integrar tecnologías renovables y optimizar el uso energético, pues será importante, ¿no? Será importante. Ya entramos en concreto en la Renovation Wave, ¿no? En la ola de renovación de edificios y sus objetivos, ¿no? El diagnóstico que tanto el PNIEC como la ERESE realizan es un diagnóstico pues, muy serio, sólido, pero nos envía una foto llamativa, nos da una señal de alerta o de alarma que nos tiene que incentivar a poner todas las herramientas y todos los medios necesarios, ¿no? Y aquí doy unos datos, ¿no? 80% de los edificios es ineficiente. El edificio, o sea, el parque edificatorio supone ese 30% de consumo energético en España, ¿no? A su vez, también es un vector de empleo muy potente. Hace falta esa colaboración público-privada, ¿no? Y poner también o llamar la atención en actuaciones integradas, ¿no? Actuaciones integradas y esa gente de rehabilitación integral que pondrá valor añadido, ¿no? en los planes de recuperación. Y cuando hablo de un agente de rehabilitación integral, bueno, pues estoy pensando no solamente en el proyecto técnico, sino también en la gestión administrativa, con licencias, permisos con las entidades locales, y después también gestión financiera. Es decir, pues que ofrezca un producto ya en mano, gestionando con las entidades financieras, pues esos productos económicos, esa financiación que a lo mejor puede facilitar, ¿no? La complejidad que puede tener pues ciertos productos complejos o incluso cierta innovación, ¿no? en la financiación, ¿no? Y hay los objetivos que, bueno, para no repetirme, la Secretaría de Estado de Energía pues los ha citado y ya quedan bastante claros, ¿no? Aquí hay un contexto también, ¿no? Entre el sector residencial y el sector terciario, necesidades de rehabilitación. Os lo quería poner para que sea impactante, ¿no? Aquí otro gráfico donde veis que, bueno, en los últimos años pues está mejorando, ¿no? Bueno, se está impulsando poco a poco, ¿no? La rehabilitación de edificios, pero aún así el déficit comparado con otros países europeos es importante. En los objetivos de ahorro por sectores, quiero llamar la atención aquí en los objetivos que tenemos en el Ministerio para el periodo 2021-2030 en kiloteps, pues son de 36.809,3. Objetivo ambicioso, pero que comparado también con el consumo y ahorro en otros países como Francia, bueno, pues tampoco es, o sea, se puede alcanzar, hombre, con los matices que todos conocemos, sabiendo que el mercado eléctrico y el mercado energético francés, pues bueno, tiene sus peculiaridades y no es idéntico, ¿no? al nuestro. Pero aquí me gustaría señalar, ya digo, los objetivos que tenemos en el ámbito residencial y en el ámbito terciario. En este sentido, los ejes vertebradores, ¿no? de la renovación de edificios, pues ya han ido saliendo y para centrarlos y que quede muy claro, ¿no? Monetizar la eficiencia energética. Y aquí me gustaría pues, subrayarlo. En el Ministerio y concretamente en la Subdirección de Eficiencia Energética, pues tradicionalmente se ha puesto mucho hincapié y se ha trabajado de manera sólida y seria en pues, buscar los ahorros, trabajar para que esos ahorros de consumo de energía final, pues oye, contabilizarlos, potenciarlos y potenciar las actuaciones que generen esos ahorros. Ahora bien, se nos ha olvidado esa monetización de la eficiencia y esa monetización del ahorro. Y me explico. Hasta ahora, la demanda de la eficiencia, o sea, la demanda de la rehabilitación, no nos olvidemos, son los propietarios y los usuarios, ¿no? Tanto del edificio como de la vivienda. Y esos usuarios hasta ahora
si no recibían una ayuda pública o de carácter público, ya sea a través de ayudas tanto del IDAE en nuestro ministerio o de otros ministerios como puede ser MIDMA, o de avales a través del ICO, pues fuera de las ayudas públicas la prioridad o la capacidad o el interés era más bien escaso, ¿no? Entonces, hay que facilitar, ya digo, con herramientas regulatorias, técnicas, también de información, por supuesto financieras, pero hay que facilitar y hay que incentivar que el propietario del edificio y de la vivienda pues tenga ese interés, ¿no? en rehabilitar, pero porque vea un interés monetario. Es decir, su vivienda se revaloriza y, por supuesto, hay una capacidad de ahorro económico importante, ¿no? Con esa rehabilitación, tanto en envolvente, por supuesto, en instalaciones térmicas que pueden ser de una fuente, bueno, desde la aerotermia, geotermia, o sea, con bombas de calor, pues, con calderas de última generación, por supuesto con puentes térmicos mucho mejores, pero que vea que con esa mejora, que con esa incidencia en su vivienda o en su edificio, en el edificio en su caso, pues se monetiza, es decir, se ahorra, hay un ahorro económico y una mejora, ¿no? Eso es importante porque despertará el interés, potenciará la demanda y aquí no nos olvidemos, los fondos públicos son importantes, el Next Generation va a ayudar mucho, concretamente el componente 2, que seguramente Javier nos lo explicará posteriormente y nos lo explicará con detalle. Tenemos una capacidad de fondos muy importante, de fondos públicos, y sin duda pues dinamizará y será una herramienta que tendrá su impacto. Pero no podemos vivir solo de fondos públicos. O sea, es importante también que la inversión privada se canalice y para eso se despierte interés, ¿no? Bueno, sigo con los ejes vertebradores, ¿no? que ya lo sabéis, el desarrollo de mercado, creación de empleo, crecimiento económico, hub energético, ya lo hemos citado, no dejar a nadie atrás también, vulnerabilidad, proteger, ¿no? Ejemplaridad de los edificios públicos, también esto viene también de la directiva de eficiencia energética, principios de economía circular, ya lo he citado también antes, descarbonización de la calefacción y refrigeración y movilización de comunidades, ¿no? Bueno, necesidad de movilizar la demanda, esto ya lo he explicado, y me parece una idea importante. Una idea importante, bueno, que por supuesto hay que desarrollarla con medios concretos, por supuesto también financieros, pero también de mentalidad, supone un cambio de mentalidad. Integrar también los servicios de oferta. Es verdad que en el ámbito de las instalaciones térmicas son fundamentales para el edificio y la ERES así lo marca, ¿no? En las necesidades de rehabilitación en los próximos años, el diagnóstico que hace es que hace falta un ámbito de un 50% en instalaciones térmicas respecto al 30% que serían de envolvente. Es decir, que para una mejora energética la instalación térmica es prioritaria. En cambio, hasta ahora, por esa atomización no se le ha dado toda su importancia y yo creo que ofreciendo un producto llave en mano se puede mejorar, ¿no? Se puede mejorar esa actuación. Ejemplaridad de los edificios públicos, también para ir por delante y promocionar, ¿no? esas prácticas. Descarbonización de la calefacción y refrigeración, donde, bueno, pues es esencial, ¿no? Reconocer pues este esfuerzo y después también, pues bueno, como ya ha concretado y ha citado la secretaria, pues oye, los combustibles fósiles, pues, bueno, pues es una etapa que hay que dejarla atrás y hay que avanzar, ¿no? hacia integración de fuentes renovables, ¿no? Incluso también de ámbito térmico, ¿no? En las redes de calor y frío. Comunidades energéticas que optimizarán, ¿no? Los objetivos y los usos, ¿no? Tanto en la rehabilitación, pero también para un autoconsumo eléctrico compartido. Y el enfoque integral, ya lo he adelantado antes y, bueno, lo quiero repetir, ¿no? Y ese enfoque integral pues, nos lleva también a unos edificios inteligentes, la movilidad es importante, el edificio respecto a la movilidad pues también juega un rol que tiene su impacto, pues, sobre todo en los puntos de recarga, ¿no? Tanto en residencial como en terciario. Y ese despliegue que la Administración quiere hacer en los próximos años, una inversión económica sustancial, pues se tendrá en cuenta, ¿no? Y yo creo que es importante pues señalarlo. Y en esos edificios inteligentes, pues la digitalización pues, nos ayudará también a gestionar la demanda, como he citado antes, ¿no? El ciclo de vida de los edificios, teniendo en cuenta la economía circular, pues también es es un tema que en la revisión de la directiva de eficiencia en los edificios, pues se está analizando y se está estudiando, ¿no?
pues el ciclo de vida y esas fases que tiene en la edificación, ¿no? ¿Qué medidas? Y bueno, ya concluyendo, podemos adoptar, ¿no? Pues ya lo he adelantado, ¿no? Regulatorias, técnicas, información de mercado, programas de ayudas, mecanismos de financiación, ¿no? Regulatorias, y aquí, pues en el ámbito de la Secretaría de Estado de Energía, colaborando, por supuesto, con otros ministerios, especialmente con el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, pues podemos citar pues, bueno, la certificación energética de edificios, ¿no? El Real Decreto que se acaba de aprobar, ¿no? Hace unas semanas, el Real Decreto 390, donde hace que el certificado pues tenga pues, una incidencia importante para evaluar y para medir, ¿no? Y también para dar esa información energética que puede tener una traducción económica, ¿eh? Y ya el reglamento de taxonomía lo adelanta, ¿no? Bueno, pues enfocándose en el 15% de los mejores edificios o de las letras A y B, ¿no? El RITE, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, reciben que su modificación se aprueba en marzo y que entrará en vigor ahora en julio. El Reglamento de Eficiencia en Instalaciones de Alumbrado Exterior, que está en tramitación y saldrá próximamente a audiencia pública. El Código Técnico de Edificación, que lo he citado antes, puntos de recarga, aquí lo estamos trabajando con MIDMA. El reglamento de contadores, de contabilización de consumos e instalaciones térmicas, que se aprobó el verano pasado y también tiene un impacto realmente sustancial para medir, ¿no? Para saber qué uso energético, tanto en calefacción y en refrigeración, estamos realizando en la vivienda y qué paso podemos dar para ahorrar, ¿no? Y el Real Decreto de Certificados de Ahorro Energético, es decir, los CAEs, los certificados blancos, que actualmente están en fase de audiencia pública y, por supuesto, os animo a hacer alegaciones, objeciones o aportación de ideas que serán siempre bienvenidas, ¿no? Y todo esto en el marco, como he dicho antes, de la revisión de las directivas. Instrumentos técnicos, certificado de eficiencia, certificados blancos de ahorro energético y el indicador de preparación inteligente, el Smart Readiness Indicator, ¿no? Sobre los certificados de eficiencia energética, ya lo he adelantado y concretando, ¿no? Mejorar el certificado certificado energético del edificio nos permitirá medir, nos dará una información clave, ¿no? Para después tomar decisiones tanto técnicas como económicas, ¿no? También hay en los documentos reconocidos se está también impulsando y mejorando la metodología de certificación en el ámbito técnico que nos permitirá, ¿no? Pues también hay ser más transparentes y tener mejor información, ¿no? Los CAEs, los certificados de ahorro, están ahora en tramitación y aquí os quiero dar, vamos, para no extenderme, quiero dar una idea que será importante, ¿no? Estos certificados ahora están regulando, también saldrá en un reglamento en paralelo, en una orden ministerial en paralelo, un catálogo para que esas medidas sean estándar, estandarizar las medidas, ¿no? de ahorro en todos los sectores, no solamente en edificios, sino también en industria, sector servicios, pero la idea que quiero transmitir con esto es que puede ser un cambio disruptivo, puede ser un paradigma en el ámbito de la eficiencia energética para impulsar actuaciones que hasta ahora a veces son porque están atomizadas, porque son pequeñas, porque su impacto económico no es lo suficientemente relevante o no ha sido tan relevante y puede pasar desapercibida. Pues esta certificación le puede dar un impulso técnico y económico fundamental al sector de la eficiencia energética. Y desde el Ministerio pues lo tenemos claro y en colaboración público-privada vamos a hacer todo lo posible para que haya ese mercado de certificados, ¿no? y se pueda impulsar, ¿no? El indicador de preparación inteligente, que lo ha impulsado la Comisión Europea y podrá y permitirá, ¿no? esa digitalización de la que antes hemos hablado, ¿no? Respecto a instrumentos financieros, tampoco me quiero extender mucho, pero aquí os adelanto, ¿no? Y también es un guante, ¿no? a la inversión privada, ¿no? Y al sector privado para ¿no? junto con los medios públicos, con la financiación pública, también ser innovador, salir del ámbito de confort y, oye, investigar o utilizar sistemas de financiación privados que, por supuesto, aquí cito el sistema Pazo, hipotecas verdes, por supuesto que la Administración también tiene que dar el primer paso para dar certeza jurídica, eliminar barreras y que se puedan implantar, ¿no? Los programas de vida no me voy a extender mucho porque, bueno, por un lado la secretaria lo ha explicado muy bien y también aquí en el ámbito de los edificios el componente 2 lo está liderando MIDMA y creo que Javier lo explicará fenomenal, ¿no? Aquí, bueno, cito el MOVES 3, que lo ha citado la secretaria, programas de apoyo a la rehabilitación energética, el DUS
y con cargo al Fondo de Eficiencia Energética, pues está en vigor el PRE, ¿no? El Programa de Rehabilitación Energética de Edificios, el actual PRE, que se aprobó hace un año y que las comunidades autónomas están convocando y resolviendo. Mecanismos financieros innovadores, bueno, no fiscales, pues ya os he citado antes, sobre todo PACE, me parece interesante, también algunas modificaciones de la Ley de Propiedad Horizontal. Y los financieros, pues bueno, afectan a impuestos, afectan a tributos y desde la Secretaría de Estado de Energía pensamos que una modificación en estos tributos puede ser importante, ¿no? Concluyendo, y aquí, pues bueno, las ideas que he ido exponiendo y que quiero resaltar, ¿no? El proceso de descarbonización, oportunidad económica, pero también social, ¿no? Importante también la climatización del edificio, calefacción, refrigeración, también la corriente sanitaria. Cambio de paradigma, también es un cambio de mentalidad, ¿no? La eficiencia como primera fuente de generación, pero integrándola, ¿no? En el edificio, integrando energía renovable, integrando tecnología y sabiendo que puede ser un ahorro energético, pero también un ahorro económico, ¿no? Transformación del modelo económico. El certificado nos ayudará a monetizar y será muy importante. El sistema financiero, ¿no? Tiene que evolucionar y que aplicar criterios de sostenibilidad, como así lo establece la Comisión Europea en el reglamento de taxonomía. Y por último, bueno, pues impulsar esa rehabilitación conforme a los objetivos del PNIE. Muchísimas gracias por vuestra atención y encantado de participar.